capítulo 8, que serían las memorias y dispositivos lógicos programables. ¿Vale? También muy importantes en electrónica digital. Vamos a ver que tienen muchas aplicaciones. Veremos los diferentes tipos de memorias, que son básicas en sistemas microprocesador, y luego un poco de dispositivos lógicos programables, que tenéis más asignaturas. Más adelante tenéis alguna asignatura, creo que optativa, para trabajar con dispositivos lógicos programables. Bueno, empezando un poco con las memorias, y vamos a hacer muy brevemente un poco de historia. Sabéis que los primeros sistemas microprocesador y computadores, como veremos en el tema siguiente, estaban basados en válvulas de vacío, sobre todo. Entonces, las primeras memorias estaban basadas también en válvulas de vacío, ¿de acuerdo? Las válvulas de vacío, no sé si oísteis hablar un poco de ellas, pero básicamente son dispositivos también electrónicos, pero utilizaban un filamento que había que calentar hasta que se pone incandescente con un material emisor de electrones. Entonces, a partir del filamento se emitan electrones y luego con otros dispositivos y tal, bueno, pues iban controlando el estado de conducción y no conducción, etcétera, ¿vale? Hoy en día prácticamente obsoletas, solo se utilizan en pequeñas aplicaciones, quizá de audio, en equipos muy, muy concretos, ¿vale? El problema que tiene este filamento es que necesitaba potencias del orden de entre 2 y 6 vatios para funcionar. Entonces, cada una de las válvulas, que es equivalente a la función que puede realizar un transistor bipolar hoy en día o un diodo, pues consumía ya del orden de 2 a 6 vatios. Entonces, os podéis imaginar lo que sería hacer una memoria de 1K, de 1024 bytes, utilizando este tipo de memorias, ¿no? Pues que el consumo era enorme, etcétera, ¿vale? El volumen, los primeros computadores, pues como veremos, eran habitaciones enteras, salas, varias salas incluso, de equipos. Un desarrollo que se hizo en los años 50, una mejora para no consumir tanta energía en el almacenamiento de memoria cuando se empezaron a hacer populares los computadores, fue el siguiente: se utilizaban núcleos de ferrita muy pequeñitos, y con los núcleos de ferrita se le ponía un pequeño devanado de escritura y otro devanado similar de lectura. ¿De acuerdo? Entonces lo que se utiliza en los núcleos de ferrita es la imanación remanente que queda en el núcleo. Si nosotros, por ejemplo, aquí le hacemos circular corriente en este sentido, entonces vamos a generar aquí un flujo, lógicamente, que va a circular en este sentido, ¿vale? Pero luego, si quitamos la corriente, lógicamente, porque no nos interesa consumir corriente, el núcleo se queda imantado en la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces, si luego aquí nosotros conectamos, por ejemplo, una resistencia o algo así, pues vamos a ver que genera corriente en un sentido. Si hubiésemos metido corriente aquí en sentido contrario, pues el flujo circula en sentido contrario, y al quitar la corriente, la emanación queda en sentido contrario, y entonces aquí la tensión que se podría leer también va en sentido contrario, ¿vale? Entonces esto consumía muchísima menos energía. Se pueden hacer núcleos de diámetro unos pocos milímetros, y bueno, pues eran memorias bastante más compactas que las anteriores, pero así todo no llega a la escala de hoy en día de utilizar transistores integrados, ¿no? Entonces es lo que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Nos vamos a centrar en las memorias que se llaman de estado sólido, las memorias de semiconductor, que tienen estas características en comparación con estas anteriores, que es muy bajo consumo por bit almacenado, tamaño muy reducido y alta velocidad de lectura y de escritura, ¿vale? Clasificación, un poco la clasificación de las memorias. Se pueden clasificar en dos grandes grupos. Serían las memorias de acceso aleatorio, por ejemplo, y las memorias de acceso serie, en cuanto al tipo de acceso de la memoria. ¿Vale? El acceso aleatorio significa que, lógicamente, no es que el acceso sea aleatorio, que accedamos aleatoriamente a cada posición, no. Lo que significa es que da igual a qué posición accedamos, que el tiempo de acceso es siempre el mismo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y bueno, pues normalmente suelen trabajar con buses en paralelo. Nosotros introducimos la dirección de la posición a la que queremos acceder y nos devuelve el dato en esa posición, ¿vale? Lo mismo si queremos escribir en la memoria, de forma similar. El problema es que estas memorias necesitan muchas patillas, claro, porque hay que acceder directamente a la posición.
Entonces, en algunas aplicaciones pueden requerir mucho volumen y no sirven, pues por ejemplo, para una aplicación de tarjeta de crédito, tarjetas de acceso, etcétera, donde queremos hacer ahí el integrado con muy pocas patillas para poder leerlo de forma cómoda, con un lector, etcétera, ¿vale? Donde el chip está ahí integrado. Entonces, para estas otras aplicaciones se utilizan las memorias de acceso serie. La de acceso serie ya no accedemos directamente a la posición de memoria, ¿eh? Sino que tenemos que ir accediendo de forma serie a cada posición, ¿de acuerdo? Y entonces el tiempo de acceso depende de la posición a la que queramos acceder, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se tarda lo mismo en acceder a una posición que esté más próxima y a una que esté más lejana, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros nos vamos a centrar en las de acceso aleatorio, ¿vale? Las de acceso serie realmente son lo que es la estructura interna, cómo se hace cada unidad para almacenar un bit, es similar, lo que cambia es la metodología de acceso, ¿vale? Eso sería para asignaturas ya más avanzadas. Nos vamos a centrar en las de acceso aleatorio. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. El acceso serie sería algo parecido a las cintas de cassette que se utilizaban antiguamente, donde teníamos que ir dando, si queríamos escuchar una canción, pues tenemos que ir dando hacia adelante a la cinta hasta que llegamos a la posición en la que se encuentra la canción, ¿no? Luego llegaron, por ejemplo, los CDs y entonces en el CD ya podemos ir directamente al inicio de cada canción sin tener que pasar por todas las anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco la idea de acceso serie y acceso aleatorio. Nosotros nos vamos a centrar en las de acceso aleatorio. Bueno, y luego tendríamos otra clasificación importante que son lo que se llaman memorias pasivas y memorias activas. Las memorias pasivas son aquellas en las cuales el tiempo de escritura es mucho mayor que el tiempo de lectura y luego veremos por qué, porque es por la metodología que tenemos de fabricación de la memoria, las características que tiene, pues siempre nos va a llevar más tiempo escribir que leer, ¿vale? Son las memorias que vamos a ver a continuación, que son las de tipo ROM, PROM, OTP, EPROM, E2PROM y Flash, hoy en día muy populares las Flash sobre todo, porque todas las llevamos una memoria Flash en el lápiz USB para almacenar nuestros archivos, etcétera, ¿vale? ¿Qué ventaja tienen estas memorias? Que son memorias no volátiles, ¿de acuerdo? Las memorias pasivas tienen la ventaja de que son no volátiles, es decir, que si se les quita la alimentación, la retiramos de la alimentación, no se va a perder la información, ¿de acuerdo? Lógicamente en el lápiz USB nosotros lo desconectamos del USB y ahí nos queda la información almacenada, cuando lo volvamos a conectar volvemos a tener ahí nuestra información, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante en muchas aplicaciones, ¿eh? Se utilizan para programas y datos fijos que no queramos perder cuando se desconecta la alimentación en nuestro sistema, ¿vale? Se usa en microprocesadores y microcontroladores, en todos los computadores tenemos la memoria base, que es la BIOS, que está almacenada en un chip y que es la que se encarga de arrancar todo el sistema al principio, ¿vale? Bueno, entonces son muy importantes. Y luego tenemos las memorias activas. Las memorias activas tienen la ventaja frente a las anteriores de que el tiempo de escritura y el de lectura son similares, ¿de acuerdo? Y muy rápidos, es decir, estamos hablando del orden de nanosegundos, ¿eh? Ya lo veremos más adelante. En las pasivas, el tiempo de lectura es también de nanosegundos, pero el tiempo de escritura puede ser más alto, ¿vale? En algunos pueden ser días, y lo que tarda en fabricarse el chip, y en otros casos a lo mejor milisegundos, microsegundos, pero mucho más alto que el de lectura, ¿vale? Entonces eso es una ventaja muy importante, por eso se utilizan las memorias activas, pero tienen un inconveniente y es que son memorias volátiles, es decir, que cuando quitamos la alimentación la información se pierde, ¿vale? Pero claro, son memorias que son necesarias porque en un sistema microprocesador necesitamos tiempos lo más rápido posibles para hacer que nuestro sistema sea lo más rápido posible, ¿no? Que el tiempo tanto de lectura como de escritura sea lo más rápido posible, ¿no? Pero van a ser memorias volátiles. Y eso todos lo hemos sufrido cuando se nos queda colgado el ordenador, si no hemos guardado lo que tenemos en el Word, por ejemplo, en el disco duro, pues lo perdemos, ¿de acuerdo? Y tenemos que volver a empezar. ¿Por qué? Porque estaba almacenado en una memoria RAM y no hay manera de conservar esa información después de un reinicio, ¿vale?
Pero bueno, como veis tenemos estos dos grandes tipos, todavía no se ha conseguido la memoria ideal, que sería aquella que tenga el tiempo de escritura y de lectura similares en el orden de nanosegundos o lo más pequeño posible y que además sean no volátiles. Pero bueno, esa memoria todavía no existe, ¿vale? Que sería la ideal, ¿no? La memoria ideal. Bueno, como veremos más adelante, además las memorias activas se clasifican en dos tipos. La memoria SRAM, estática, ¿vale? Y la memoria DRAM, memoria dinámica, ¿vale? Este tipo de memorias activas se llaman memorias RAM. Las memorias RAM son las que se quedaron con el nombre de memoria de acceso aleatorio, que viene del inglés, como sabéis, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, ¿vale? Eso no quiere decir que las pasivas no sean también de acceso aleatorio, porque al final lo hemos definido como que se tarda lo mismo en acceder a cualquier posición. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo único que las RAM son las que se quedaron con este nombre, las activas, ¿vale? Y luego tenemos las memorias estáticas y las dinámicas, ¿vale? Entonces, lo veremos también más adelante, pero ya damos aquí un poco alguna idea. Las memorias estáticas son aquellas en las cuales la información permanece siempre que el chip esté alimentado. ¿De acuerdo? No se pierde la información. Las dinámicas, por el contrario, aunque el chip esté alimentado, la información podría llegar a perderse, ¿vale? Y por lo tanto necesitan lo que se llama una circuitería de refresco que esté continuamente refrescando la información que está ahí almacenada, ¿vale? Y podéis preguntar, ¿y por qué entonces utilizamos las memorias dinámicas y no usamos siempre las estáticas? Bueno, porque las dinámicas tienen una densidad de integración mucho más alta. Se puede conseguir almacenar un bit utilizando solamente un transistor, ¿de acuerdo? Mientras que en las estáticas hay que utilizar por lo menos dos transistores, quizá dos resistencias, depende del tipo, pero por lo menos hasta cuatro transistores. Entonces, el nivel de integración es mucho más alto en las dinámicas, aunque tienen esa complejidad de tener que necesitar el refresco, pero que se resuelve con circuitos automáticos que van refrescando la información, ¿de acuerdo? Y así y todo, el nivel de integración es mucho mayor, ¿vale? Entonces, siempre en los computadores, la memoria que se utiliza, la grande, cuando hablamos de un gigabyte o 2 gigas o 8 gigas, lo que sea, eso es memoria dinámica, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque se integra en muy poco volumen, se consigue almacenar mucha memoria, ¿vale? Bueno, la iremos viendo. Las estáticas pueden hacerse tanto con transistores bipolares como con transistores MOSFET y las dinámicas no. Las dinámicas RAM están basadas siempre en tecnología MOS, ¿vale? Porque la clave está en el condensador de puerta que tienen los transistores. Vale, entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ver la estructura general de una memoria, ¿vale? Que sería esta de aquí. Básicamente, cualquier memoria está formada por una matriz de unidades de memoria, que sería así como una rejilla, ¿vale? Donde cada una de estas posiciones es capaz de almacenar un bit, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, se ve la casilla, esta casilla correspondiente, que sería el almacenamiento de un bit. Luego, normalmente, estos bits, como sabéis, pues se pueden agrupar, pues se suelen agrupar, por ejemplo, en paquetes de 4 o en paquetes de 8 para formar un byte. Entonces tenemos la estructura de la memoria, que sería en filas, por columnas. Cada una de las filas contiene, pues, por ejemplo, un byte, como ejemplo. Y cuando accedamos a cada uno de los datos, pues accedemos por bloques, ¿no? Accedemos al primer byte, al segundo byte, al siguiente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esta es un poco la estructura. Podemos hablar, pues, de esta memoria, pues tiene, por ejemplo, un kilobyte, ¿vale? Que serían 1024 posiciones y en cada posición tendríamos 8 bits, ¿vale? O sea, un byte. O podríamos decir que es una memoria de 8 kilobits, ¿vale? También a veces se habla en bits, sería de 8 kilobits porque sería 8 por 8 bits en cada byte, ¿vale? A veces también se habla de esa manera. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el acceso a cada una de estas celdas? Luego lo veremos más adelante cómo se implementan las celdas, ¿vale? Pero de momento vamos a suponer que tenemos ahí una celda que es capaz de almacenar un bit. Bueno, pues para acceder,
sin tener que utilizar un número muy alto de patillas, ¿vale? Porque si no nuestro chip sería enorme. Pues lo que se hace es utilizar un decodificador, ¿vale? El decodificador nos permite reducir el número de patillas que tenemos que poner aquí para acceder a cada una de estas filas, ¿de acuerdo? De manera que entonces lo que ponemos aquí en la línea que se llama de direcciones, en las líneas de direcciones, corresponde al número en binario de la fila a la que queremos acceder, ¿vale? Es un número en binario y ese número se llama la dirección de memoria. Corresponde al número de la fila a la que queremos acceder. Si ponemos todo ceros, pues estaríamos poniendo un 1 aquí a la salida del decodificador y quedaría seleccionado la primera posición, el primer byte. ¿Vale? Si ponemos todo ceros y en A0 un 1, pues estaríamos poniendo un 1 aquí y quedaría seleccionada la siguiente posición, ¿vale? Y ya estaría seleccionada para luego hacer el intercambio de información mediante en el caso más general tendríamos un registro adicional que está formado por biestables, por ejemplo biestables D, que permiten capturar la información que hay en esa posición y llevarlo a la salida, ¿vale? Luego más adelante iremos viendo un poco la estructura. O también si estamos en modo escritura, la información vendría por aquí, entraría por aquí en esta dirección, en este sentido, ¿vale? Y pasaría a la línea que está seleccionada, ¿vale? Al byte correspondiente que está seleccionado y se escribiría la información, ¿vale? Entonces, normalmente tenemos una línea adicional que es la línea de lectura-escritura, ¿vale? Que es la que permite decidir si vamos a leer o escribir en esa posición, ¿vale? Si vamos a leer, entonces es la memoria la que va a poner la información en las líneas de datos, en el bus de datos, ¿vale? Y si es escritura, pues entonces desde el exterior hay que poner el dato a escribir y ese dato se va a escribir en la posición correspondiente que esté seleccionada mediante las líneas de dirección, ¿vale? Habitualmente, y como veremos más adelante, tenemos también una entrada adicional que se llama habilitación del chip, ¿vale? Esta habilitación del chip sirve para activar estas líneas de forma que si el chip está habilitado, pues nada, se van a comportar, perdón, como líneas de entrada-salida digital, dependiendo de que sea una operación de lectura o de escritura, ¿vale? Y están conectadas. Pero si el bit está deshabilitado, es decir, ponemos un 0 aquí, entonces estas líneas se quedan en triestado, ¿vale? Y es estado de alta impedancia, así que es que no hay conexión eléctrica. Ellas pueden estar conectadas a otras líneas, ¿de acuerdo? Pero no existe conexión eléctrica, así que es como si el chip estuviese ahí aislado eléctricamente y no estuviese funcionando, ¿vale? Lo veremos más adelante. ¿Por qué se utiliza esto? Pues ya habíamos hablado un poco de la utilidad del triestado y esto permite implementar buses para intercambiar información en los sistemas, ¿vale? Que todas las memorias estén conectadas al mismo bus, a las mismas líneas de cables, que son, al final un bus es un conjunto de cables, pero solamente una de ellas está conectada eléctricamente, ¿vale? La que tenga un 1 en su habilitación del chip, ¿vale? Pero esto lo volveremos a hablar más adelante. Bueno, entonces muy importante, los chips de memoria se caracterizan por el número de filas que tenemos en el chip, ¿vale? ¿Y eso cómo se sabe? Pues viene relacionado con el número de líneas en el bus de direcciones. Aquí si tenemos n líneas, líneas en el bus de direcciones, tenemos en total 2 elevado a m filas, ¿vale? Porque son las combinaciones que podemos hacer en binario, desde el 0 hasta 2 elevado a m menos 1, ¿de acuerdo? Y la información que tenemos en cada una de las posiciones pues es igual al tamaño de las líneas de datos, que aquí estoy viendo que todavía se me coló una errata porque esto debería ser una n, ¿vale? Esto debería ser n-1, ¿de acuerdo? n-1, porque no tiene sentido, no tiene por qué ser igual el número de líneas de dirección que el número de líneas de datos, ¿vale? De hecho aquí normalmente pues es muy habitual tener 8 y aquí pues podemos tener 10, por ejemplo, para el caso de 1K, ¿vale? 2 elevado a 10, quedaros con este número que es importante, hay que recordar algunos porque luego es cómodo hacer cálculos. 2 elevado a 10 son 1024 posiciones, 1K. ¿Vale? Lo mismo que 2 elevado a 8, pues son 256, 2 elevado a 9, 512, y así podemos hacer cálculos rápidos, ¿no? 2 elevado a 11 son el doble, 2048,
2 elevado a 12, a 12 serían 4096 y así sucesivamente. Vale, entonces esa es la manera de saber cuántas posiciones tenemos aquí, ¿no? El tamaño. El bus de direcciones y el bus de datos nos dan esa información, ¿vale? También a veces al número de líneas que tenemos en el bus de datos se le denomina la palabra de la memoria, que luego esto se extiende a los sistemas microprocesador, ¿vale? Se dice el sistema microprocesador pues tiene un tamaño de palabra de 8 bits, ¿vale? Eso es igual al número de líneas en el bus de datos. Bueno, entonces vamos a pasar a ver un poco la estructura de memorias de solo lectura. Empezando por las memorias de tipo ROM, luego veremos EPROM, E2PROM, etcétera, ¿no? Flash, ver un poco todas. Las memorias ROM, ¿cómo se puede hacer una memoria cuya información no se pierda? Esto pensando un poco, yo creo que es fácil que se le ocurra a cualquiera, ¿no? La primera solución. Y está basada pues, en esta misma estructura, que es poner un decodificador y cómo almacenar aquí información hacia la salida. ¿Cuál es la celda más sencilla que se puede implementar aquí? Pues básicamente está basada en poner un diodo entre esas dos líneas. Sería esta de aquí, que es utilizar directamente el decodificador, ¿de acuerdo? Las líneas de datos que irían hacia abajo, aquí hemos puesto 4, pero como veis claramente se puede extender a 8, con unas resistencias para limitar la corriente, y donde queramos grabar un 1, lo que hacemos es colocar un diodo uniendo la línea de la fila con la línea de la columna, ¿de acuerdo? Entonces aquí la celda, como veis, básica sería simplemente un diodo. ¿Por qué funciona esto? Pues lo podéis ver de forma muy sencilla, ¿no? Si nosotros metemos aquí, por ejemplo, el número 0, pues entonces la línea S0, perdón, se va a poner a 1 y el resto, todas las demás, permanecen a 0, ¿de acuerdo? Entonces ya queda seleccionado esto con nivel de 5 voltios. Entonces, donde haya diodo, la unión conduce, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos va a aparecer aquí los 5 voltios, es decir, un 1. Donde no hay diodo significa que no hay conexión eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces aquí no hay conexión eléctrica, no hay corriente por la resistencia, tenemos un 0, ¿vale? Este diodo conduce, tenemos un 1. Aquí no hay conexión, tenemos un 0. ¿De acuerdo? Es decir, el dato que está almacenado sería el 1010, ¿vale? Y extendiéndolo a 8, pues lo mismo, ¿no? Lo veis, muy simple, ¿de acuerdo? Luego, como normalmente se necesita que las memorias sean triestado, pues ¿qué hacemos? Ponemos aquí en la salida buffers triestado y unimos todas las señales de los buffers triestado y ya tenemos nuestra habilitación de chip o habilitación de salida también, de manera que si aquí tenemos un 0, las salidas están en triestado. Si ponemos un 1, pues entonces ya en la salida va a aparecer el dato que se haya seleccionado aquí en las líneas del bus de direcciones. ¿Lo veis? Muy sencillo. ¿Vale? Podéis preguntaros, ¿y por qué tenemos que utilizar diodos y no hacemos las uniones directamente? ¿Vale? Imaginaros que aquí tenemos ese 0 y aquí tenemos ese 1, bueno, y por ejemplo aquí ese 5. Bueno, os dais cuenta inmediatamente, ¿no? Si aquí hiciésemos las uniones directamente, imaginaros que en esta posición queremos grabar un 1, ¿no? Y hacemos la unión. Y en ese 5 también, en esta posición, quisiéramos grabar aquí también un 1, ¿vale? Entonces hacemos la unión directamente. Y luego aquí por abajo estaría la resistencia, etcétera. Claro, cuando seleccionamos la línea S0, como hemos hecho aquí, ponemos 5 voltios aquí, ¿vale? Voy a ponerlo así, 5 voltios, ¿vale? Pero el caso es que vamos a tener 0 voltios en todas las demás. Es decir, aquí internamente es como si esto estuviese conectado a masa, ¿vale? Y aquí también. En este caso no nos da problema porque no hay conexión, pero aquí al haber conexión tenemos un cortocircuito, ¿vale? Entre las dos líneas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí en la salida siempre va a haber un 0. En el momento que cualquiera está conectada, siempre va a hacer un 0 cuando alguna esté a 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no funciona. Hay que poner los diodos porque así, aunque aquí en esta línea nos aparecen aquí los 5 voltios y aquí tenemos 0 voltios, aquí tenemos 5, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 0, el diodo está polarizado inversamente y no hay cortocircuito.
¿de acuerdo? Entonces, por eso se necesitan poner los diodos, no se puede hacer la unión directamente. ¿Vale? Entonces, aquí, como vemos, en esta matriz tenemos almacenada la información. Donde vemos un diodo hay un 1, donde no hay diodo hay un 0. Y por lo tanto, esto que es la estructura física de la memoria se puede pasar a lo que sería la estructura lógica, la información lógica que tenemos en nuestra memoria, que es la dirección, ¿vale? Y el dato que tenemos en esa dirección, ¿vale? Esto es muy importante y es lo que se suele llamar el mapa de la memoria, ¿no? O la tabla de datos que tenemos dentro de la memoria, ¿vale? Tenemos todas las posiciones de memoria, en este caso son solamente 8, ¿vale? Muy simple, y el dato que tenemos en memoria, ¿vale? Aquí lo hemos puesto en binario para ver exactamente que donde hay diodo tenemos un 1, donde no hay un diodo es un 0, pero luego se suele trabajar mucho en hexadecimal, ¿vale? Para no tener que escribir tantos unos y tantos ceros, ¿vale? Sobre todo en 8 bits, pues esto sería el 8 y 2, 10, entonces aquí tendríamos la letra A, ¿vale? Aquí sería el 4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Se suele trabajar en hexadecimal, ¿vale? Sobre todo cuando trabajamos en 8, 16 bits, 32 bits, es mucho más cómodo representar los datos en hexadecimal. ¿Vale? ¿Lo veis? Muy, muy simple. El problema de esta memoria lo podemos hacer nosotros, podemos ir al laboratorio ahora mismo, coger un decodificador, diodos, resistencias, los buffers tristado y hacemos una pequeña tarjeta con nuestra memoria, que además es una memoria no volátil, porque si la apagamos y la volvemos a encender, los diodos siguen ahí y la información está grabada. ¿Cuándo la hemos grabado? La hemos grabado cuando hemos ido soldando ahí los diodos, ¿vale? Por lo tanto, también el tiempo de escritura, como vemos, es muchísimo más alto que el tiempo de lectura. Para hacerlo en un PCB, escribir un 1, hay que poner el diodo, soldarlo, etcétera, ¿vale? Normalmente esto se hace en fabricación de circuitos integrados y bueno, pues también lleva unas horas para ir haciendo las difusiones de los diodos, de las conexiones, etcétera, y acabar fabricando el circuito integrado, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo de escritura es muchísimo más alto que el tiempo de lectura, porque ahora ya cuando lo vamos a leer, el tiempo es muy rápido, es del orden de nanosegundos, es lo que tarda en responder el decodificador y el diodo en conducir y el buffer triestado. Entonces es muy, muy rápido el tiempo de lectura, ¿vale? Comparado con el de escritura. El inconveniente que tiene esto es que una vez que la hemos fabricado ya no la podemos cambiar, ¿vale? Nosotros en el laboratorio, si es un PCB, habría que desoldar el diodo, soldarlo en otro sitio y bueno, ahí sí lo podríamos cambiar, nos llevaría mucho tiempo, pero se podría cambiar. Cuando se compran chips que ya vienen con la información grabada directamente del fabricante, pues ese ya nada, lo tenemos así y no lo podemos cambiar. Tendríamos que ir al fabricante y que nos haga una nueva tirada de chips con la nueva información, ¿de acuerdo? Lo cual es muy costoso. Entonces esto se hace solamente cuando el número de componentes que vamos a fabricar es muy alto y ya sale rentable fabricarlo con esta tecnología, ¿de acuerdo? Sale más económico, ¿de acuerdo? Pero para eso, normalmente el precio de fabricación de los chips disminuye con el número de unidades. Entonces, si el número de unidades es muy alto, nos puede interesar hacerlo así. Podemos hacer la celda con el diodo, como lo hemos visto, pero también existe la celda con transistor bipolar, como veis aquí. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que la corriente se puede controlar un poco más porque la corriente la vamos a generar entre el colector y el emisor. Nosotros entre la línea de selección y la salida, o sea, lo que sería la salida del decodificador, solo tiene que generar la corriente de base, ¿vale? Entonces permite un control un poco mejor de las corrientes de salida. Lo mismo en este circuito de aquí. Ponemos un transistor MOSFET y aquí en principio el decodificador solo tiene que generar la tensión y la corriente una vez que se carga la capacidad de puerta que tenemos aquí entre G y S, pues la corriente que tiene que dar el decodificador es prácticamente cero y la corriente estaría controlada entre drenador y fuente, ¿vale? Bueno, son otras celdas que se fueron desarrollando posteriormente. Vale, y luego un ejemplo de memoria ROM, ¿vale? Un ejemplo de memoria ROM que tenéis aquí, que es la 74370, ¿vale? Pero bueno, que os digo que no es muy popular porque esto hay que encargarla directamente al fabricante, ¿vale? Pero bueno, por ver un poco un ejemplo, como veis, es una memoria que tiene 9 líneas, o sea que son 512 posiciones,
y en cada posición tenemos 4 bits, ¿vale? O sea, 4 bits. Y luego tenemos la alimentación, la masa y la señal de habilitación del chip, para que las salidas no estén en triestado. Entonces siempre en los ejemplos, como veis, os voy a poner lo que es el conexionado físico del chip, ¿vale? Directamente con cómo van las patillas numeradas y lo que hay en cada patilla. Y luego este sería el símbolo lógico, ¿eh? Normalmente cuando ya vamos a hacer un esquema o tal, pues lo representamos de esta forma, que es más cómodo. Las líneas de direcciones las representamos así como un bus, las líneas de datos también como un bus, el resto de entradas y tal, es un poco más cómodo que representarlo con todas las patillas, ¿vale? Y ya ponemos a la izquierda las entradas, a la derecha las salidas, arriba la alimentación, abajo masa, entradas de habilitación, etcétera, ¿vale? Esa es la forma de representarlo. Entonces este chip tiene 512 posiciones de 4 bits cada una, ¿vale? Y el tiempo de lectura es de solo 70 nanosegundos, ¿de acuerdo? 70 nanosegundos, o sea que es muy, muy rápida. Puedes decir, bueno, solamente tiene 4 bits, no me sirve para almacenar un byte. Bueno, veremos más adelante que se pueden ir agrupando las memorias para, con 2 chips, poder hacer el equivalente de una memoria de 512 posiciones y 8 bits de salida. Y con 4 chips podríamos hacer, pues por ejemplo, una memoria de 1K y 8 bits, ¿vale? Entonces los chips luego se van agrupando para hacer memorias mayores, ¿vale? Lo mismo que agrupábamos los decodificadores, los codificadores, etcétera, para hacerlos mayores, pues las memorias también, lo veremos más adelante, ¿vale? Y ahora sí que pasaríamos a lo que serían las memorias de tipo PROM, ¿de acuerdo? Una memoria de tipo PROM significa que nosotros la compramos y la podemos programar nosotros en nuestro laboratorio con un programador especial como el que estáis haciendo el trabajo con él, ¿de acuerdo? Estáis haciendo ahí un trabajo de un programador para familiarizaros un poco. Como este año en el laboratorio no pudimos ir al laboratorio, que es donde usábamos ahí el programador para hacer la última práctica de programación de memorias, pues os he pedido hacer ese trabajo para que veáis un poco cómo funciona un programador, ¿vale? De forma un poco más práctica y cómo es el software. Vale, entonces estas memorias las podemos programar nosotros. ¿Cómo se hizo esta tecnología? Pues con una idea también sencillísima que se le puede ocurrir a cualquiera. Se añade un fusible en serie con los elementos de conexión, ¿vale? De forma que este fusible lo podemos fundir y entonces quedaría abierta la conexión y estaríamos grabando un 0, ¿de acuerdo? Entonces la memoria cuando nos viene de fábrica la compramos, viene con todas las posiciones grabadas a 1, ¿de acuerdo? La memoria va a estar siempre con un 1 en todas las posiciones. Y lo que tiene que hacer nuestro programador, nuestro grabador, es con el fichero de datos, grabar los ceros en cada posición. ¿De acuerdo? Grabar los ceros donde queramos tener un 0 y no fundir el fusible de aquellas posiciones en las cuales queramos tener un 1. ¿De acuerdo? Es muy, muy sencillo también, ¿vale? En principio en estas memorias PROM, las PROM más antiguas y las que se conocen también como las siglas de OTP, que significa One Time Program, solamente se puede programar una vez. Entonces estas memorias una vez que las programamos ya no podemos volver a reprogramarlas, ya si el chip lo tenemos que cambiar con otra información, tenemos que tirar el chip y poner otro nuevo y programarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya nos da mucha versatilidad y también permite reducir el coste porque el fabricante no tiene que fabricar una memoria específica para cada cliente, sino que fabrica una memoria genérica y luego cada cliente la programa y eso hace que baje mucho el precio de los chips, ¿vale? ¿Cómo se hace lo de fundir el fusible? Bueno, pues con una idea también que es muy sencilla, se le puede ocurrir a cualquiera. Estas memorias suelen tener 2 niveles de alimentación. Un nivel de alimentación de 5 voltios para funcionamiento normal en modo lectura y escritura, en modo lectura, porque una vez que está programada ya solo se puede leer, ¿vale? Entonces trabaja a 5 voltios cuando se lee la información de ella. Para programar hay que subir la tensión, normalmente una tensión del orden de 18 voltios, ¿vale? Que como veis está bastante alejada de los 5 voltios. ¿Por qué? Porque cuando alimentamos a 18 voltios, lógicamente la corriente, cuando accedamos a algunas de estas posiciones, al poner aquí un 1,
que va a equivaler a los 18 voltios, la corriente que va a circular por aquí es mucho más alta y entonces el fusible se va a fundir, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma de programar la memoria. Si metemos por aquí un 1 y además esto lo conectamos a masa, pues entonces circula mucha corriente, el fusible se funde y la memoria queda ahí programada con un 0. ¿De acuerdo? Donde no queramos, en la casilla que no queramos fundir el fusible, pues aunque aquí tengamos 18 voltios, porque esté seleccionada esa línea, no se pone a 0 este nivel de aquí, que eso vendría del dato que queremos grabar, y por lo tanto no circula corriente y queda como está. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma de programar las memorias en el programador. Tienen esos dos niveles de alimentación y nos permite fundir los fusibles. Entonces, en modo programación se trabaja a 18 voltios. En modo lectura normal, funcionamiento normal, se baja la tensión a 5 voltios. ¿Vale? Esa es la idea. No sé si hay algún ejemplo por aquí, creo que no de esas, porque realmente luego pasaríamos a las siguientes memorias, que son las que más se suelen utilizar, que son las memorias ya de tipo EEPROM y E2PROM, ¿vale? Son la siguiente evolución de las memorias no volátiles, ¿vale? Las memorias EEPROM son memorias que ya se pueden escribir en ellas, pero además tienen un proceso de borrado, de manera que se puede volver a borrar la memoria, recuperar todas las posiciones a nivel 1, ¿de acuerdo? Y después reprogramar otra vez la memoria, ¿de acuerdo? Entonces son las memorias de tipo EEPROM. EEPROM significa Erasable PROM, o sea, memoria de solo lectura, programable y borrable. Bueno, entonces, ¿en qué se basan estas memorias? Pues se basan en utilizar, para el almacenamiento de información, se utiliza un transistor MOS, pero es un transistor un poco especial, porque se descubrió que si entre la puerta del transistor MOSFET se añade otra parte metálica, dentro de lo que es el dieléctrico, se añade otra parte metálica, que es lo que se llama la puerta flotante, entonces cuando se carga aquí eléctricamente, se le añade carga, aplicándole tensión, se añade carga al condensador de puerta. Lo que le ocurre a este tipo de transistores es que la curva característica de transferencia entre la corriente que circula entre el drenador y la tensión de puerta, pues su tensión umbral cambia. Sabéis que en cualquier transistor MOSFET tenemos una tensión umbral, a partir de la cual el transistor empieza a conducir corriente por el canal. Por debajo de esa tensión umbral, la corriente por el canal no circula, ¿vale? Tenemos que alcanzar esa tensión umbral y a partir de ahí ya sí empieza a conducir corriente, ¿de acuerdo? Bueno, lo que ocurre aquí al añadir la carga es que esta tensión umbral se modifica. Si nosotros ponemos carga, la tensión umbral aumenta, ¿de acuerdo? Y tenemos una característica de este estilo. Y se queda ahí con esa característica siempre, ¿vale? Si le retiramos la carga de puerta, entonces la tensión umbral disminuye y tenemos una característica de este estilo. Es decir, que si luego nosotros le metemos tensión en la puerta, que tiene, por ejemplo, por aquí un valor intermedio, pues ¿qué va a ocurrir? Que si está en el estado lógico, por ejemplo, 1, que sería este de aquí, el transistor conduce, metiéndole, por ejemplo, una tensión como esta de aquí, intermedia. Entonces el transistor conduce corriente y eso nos representa, pues, por ejemplo, el nivel 1, ¿de acuerdo? Pero si hemos inyectado cargas en la puerta flotante, entonces la tensión umbral es más alta. Y lo que va a ocurrir es que cuando le metemos aquí tensión para seleccionar el transistor, no conduce y por lo tanto no hay corriente y eso nos representaría el estado lógico 0. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, esta estructura tan sencilla es lo que nos permite tener algo que eléctricamente tiene dos estados diferentes y por lo tanto nos permite distinguir entre dos estados, el 0 y el 1. ¿De acuerdo? La ventaja de esta es que podemos pasar de un estado a otro a base de inyectar cargas en la puerta o retirar cargas de puerta, ¿de acuerdo? A base de trabajar con las cargas de la puerta. Entonces podemos almacenar el 1 o el 0 y por lo tanto eso se puede hacer de forma eléctrica, ¿vale? También, ¿vale? Y eso nos permite pues tener más versatilidad.